Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Café Entre Caminos, con la colaboración de la Fundación José Entrecanales Ibarra. Hoy tenemos con nosotros a María Cortés Puig. Buenos días, María. Buenos días, Daniel. Siempre que preparo un podcast como este, me interesa esos perfiles en los que se mezcla la parte técnica con la parte más humana. ¿Cómo pasaste de estudiar física a esa gobernanza global? ¿Cómo fue ese cambio? Mira, yo siempre he tenido intereses muy diversos. A mí, cuando tuve que escoger el bachillerato de ciencias, la profesora de literatura me decía, de todas maneras yo te voy a seguir mandando la lista de libros y la comentamos en los recreos, porque tenía mogollón de interés y me resultaba, era una de mis asignaturas favoritas, ¿no? O la filosofía también. En parte yo creo que porque a mí me guiaba sobre todo las preguntas, ¿no? Me interesaban mucho las preguntas y entonces la física, la filosofía, la literatura, las novelas, ¿no? Como manera de hacer preguntas sobre la humanidad, pues me resultaban fascinantes. Entonces, bueno, efectivamente yo estudié físicas, pero prácticamente desde que me gradué empecé a trabajar en ese nexo entre la ciencia y las políticas. Entonces, después de 4 años trabajando yo notaba que necesitaba más formación, que necesitaba seguir formándome y ahí, pues gracias a una beca Fulbright pude estudiar en Estados Unidos asuntos internacionales, ¿no? Y me especialicé en cooperación internacional porque era un tema que me preocupaba y me interesaba mucho. Entonces yo creo que el salto es ese, es una mezcla de que yo ya de partida tenía intereses, pues la ciencia me fascinaba, pero también las humanidades. Y luego que a medida que yo voy desarrollando mi carrera profesional, pues veo que no hace falta ser radical, que hay lugares en los que se pueden desempeñar trabajos pues que combinen distintas sabidurías, distintos sectores, distintos intereses. Qué interesante. Y has hablado de una beca Fulbright, pero has estado en diferentes organismos en diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Cómo crees que le ha venido a ese perfil técnico esa exposición internacional? O sea, ¿qué aprendizaje te has llevado de esos cambios, de esos diferentes sitios en los que has estado? Bueno, creo que esto es una experiencia fundamental. Vital, claro que también profesional, pero vital, porque en el momento en el que yo la primera vez que viví fuera fue en Francia, con una beca Erasmus, ¿no? Que es que tanto nos ha cambiado a tantas personas, ¿no? Absolutamente. Y claro, y desde cosas tan tontas como llegar a un país en el que hablas un poco el idioma y enterarse de cómo se conecta el teléfono, la línea fija de casa, el internet, cómo... o sea, las cosas más básicas de la independencia de una persona joven a la exposición a un método distinto de aprendizaje en la universidad, a compañeros y compañeras que venían de otros países. Es que fue una apertura de miras brutal. Y yo creo que muchas de las personas que fuimos de Erasmus volvimos con un gusanillo de quiero más de esto, ¿no? Y fue un poco lo que me pasó a mí. Entonces yo creo que es fundamental exponerse a distintas maneras de hacer las cosas, distintos bagajes culturales, distintas experiencias y aprender de ello y hacerlo desde la tolerancia, desde el respeto más que la tolerancia, desde la curiosidad, desde el aprendizaje y la voluntad de aprendizaje. Y como nos escucha mucha gente también más de ingeniería, ¿cómo tu formación científica o técnica que te ayuda porque has acabado las Naciones Unidas, te ayuda en un entorno que parece tan político desde fuera? Ya. O sea, ¿cómo crees que te ha ayudado esa formación científica? Pues de muchas formas. Yo creo que esto, no sé si es un poco un cliché, pero que yo compruebo en el día a día. Las personas con una formación técnica tendemos a tener un enfoque un poco de resolución de problemas, ¿no? O una perspectiva, sí, quizá más resolutiva, o, bueno, pero luego tenemos también mucho que aprender precisamente en esto que es pues pues la negociación, las cosas que no son blanco-negro, las cosas que no son 1 más 1 dan 2, ¿no? Y eso es una parte que
que es preciosa, ¿no? Yo cuando llegué a Estados Unidos para estudiar el máster de Asuntos Internacionales, recuerdo esto, claro, desde la humildad, una reflexión de mi arrogancia al llegar allí, ¿no? Porque yo empecé a estudiar la primera asignatura troncal, la más dura, que era Conceptual Foundation se llamaba, ¿no? Y era pues política pura. Y las primeras lecturas que hacía decía, pero ¿esto qué es? Es una broma, o sea, uno está diciendo una cosa y otro la contraria, y aquí no hay manera de ver qué es lo correcto, porque claro, el método científico, tú tienes una metodología para llegar a qué es lo correcto, ¿no? Y a medida que iba avanzando en esa clase, iba dándome cuenta de que la belleza está precisamente en eso, ¿no? La belleza del ser humano, en que hay tanto que surge del diálogo y que hay tanto por aprender y por... Entonces, para mí fue una cura de humildad y yo creo que un aprendizaje muy importante que luego, pues evidentemente, me sirve también para muchas otras cosas. Claro, y de ahí ya llega un punto en el que no sé cómo saltas, pero acabas llegando a las Naciones Unidas. No sé, cuéntanos un poco cómo acabas llegando a ese punto, cómo es ese proceso. Sí. Cuando terminé el máster, solicité una plaza que yo invito a toda la gente joven que vea este podcast a explorar, que son que en inglés se llaman los Young Professionals, creo que es el título, en Naciones Unidas, y en concreto para la UNESCO. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de conseguir esa plaza, que era en el sector de ciencias de la UNESCO, o sea, que estaba muy ligado a mi trayectoria dentro de políticas científicas. Y yo había estado trabajando antes del máster en políticas científicas. En este caso fue muy interesante porque el enfoque principal de la unidad de la que llegué yo era África, que para mí, bueno, pues tenía la experiencia del máster, que había hecho un trabajo en Camerún, pero era un continente profundamente desconocido. Y entonces, bueno, pues esos años en la UNESCO también fueron muy formativos. Yo sigo aprendiendo y creo que, y siempre digo que a mí me gusta pensar que el médico, la médico que me está atendiendo en un momento dado es el tipo de gente que sigue con la perspectiva de quiero seguir leyendo papers y quiero seguir aprendiendo, y tengo esa humildad. Entonces, para mí la UNESCO fue un periodo muy potente de formación. Y luego de ahí pasé a la red en la que estoy ahora, en la que trabajamos bajo los auspicios de la Oficina del Secretario General de Naciones Unidas, y que en realidad también era un salto muy natural porque también está muy centrado en políticas científicas, de innovación, en búsqueda de soluciones. Entonces, bueno, pues juntaba, digamos, que estas dos intereses míos. Cuando hay perfiles así, a veces lo vemos como desde fuera, como hacen como cosas muy importantes, no sé, como y para bajarlo un poco a tierra, a mí siempre me gusta preguntar ¿cómo es tu día a día? O sea, ¿qué haces? ¿Sabes? Porque creo que es algo que la gente desde fuera no vemos y me parece importante como verlo o como saber qué haces en tu día a día. Pues mira, a mí me parece que es importante no tomarse a sí mismo demasiado en serio, y yo a veces a la gente de mi equipo les digo, somos oficinistas, muchachos, o sea, no tenemos el cerebro de una persona bajo nuestro bisturí, así que tomemos aire, porque hay momentos en los que nos dejamos llevar por esta sensación de que estamos haciendo algo muy importante. Nuestro día a día el mío en concreto, está muy conectado con entender qué está pasando en distintos sitios relacionados con el tema del desarrollo sostenible, pero con esta perspectiva del desarrollo sostenible como no solo la sostenibilidad medioambiental, sino también cómo generamos modelos de prosperidad que sean justos, que sean socialmente sensibles, y qué tipo de instituciones pueden acompañar estos modelos. Entonces pasamos mucho tiempo en llamadas o a veces en viajes, pero sobre todo en llamadas con gente en Japón, con gente en Brasil, con gente en Sudáfrica, entendiendo cuáles son las realidades, conectando con personas que hacen investigación, personas que hacen innovación
relativa a esos retos que a lo mejor están en otro país, y viendo si esa conexión puede dar lugar, pues eso, a un aprendizaje, a un compartir cómo hacer las cosas de otra manera, a una resolución potencial. Has hablado de retos y por debajo siempre está el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que además desde Naciones Unidas se ha impulsado desde hace ya bastantes años, y nos encontramos ya en 2026, pero según los últimos reportes del año 2025, estamos lejos de alcanzar esos retos, ¿no? ¿Cómo, a pesar del compromiso de tantos países, no sé, he leído por ahí que deben ser en torno a 190, una cosa así, nos cuesta tanto pasar de un plan, de un marco teórico a la acción? O sea, porque tú has hablado de, estoy en comunicación con diferentes partes del mundo, pero ¿por qué nos cuesta tanto ese cambio, no? Por varios motivos. Lo primero es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible en realidad no son un plan, son un marco normativo que luego hay que aterrizar, ¿no? Y las Naciones Unidas no tienen el mandato de obligar a los países o de ser los policías de si se está haciendo o no. Entonces, en ese aterrizaje, en ese buscar planes, esta palabra que has usado tú y que a nosotros nos gusta mucho, esta planificación, hay una serie de aspectos del desarrollo sostenible que hacen del reto particularmente complejo. Estamos hablando de compromisos o de objetivos con un marco temporal en el que es muy difícil conectar, ¿no? Siempre hablo del Acuerdo de París porque es incluso el marco temporal es incluso más largo que el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero cuando se adopta en el 2015 hablábamos del 2050, 35 años después, ¿no? Esto, claro, en términos de ciclos electorales, de planes de negocios, de vitales, porque en realidad nosotros podemos imaginarnos de aquí al año que viene, incluso decir, pues en 5 años me gustaría, pero 35 años, es que esto es un marco temporal, entonces requiere mucha imaginación y requiere también una coimaginación, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible hablaban del futuro que queremos y se diseñaron con esa idea, ¿no? Luego, estos objetivos abarcan temas que tocan disciplinas tremendamente distintas. Al principio de esta conversación hablábamos de eso, temas geopolíticos, temas de economía, temas de ingeniería, temas de ciencia pura. Tienen que interconectarse y que trabajar juntos, ¿no? Es un reto que habla de las generaciones futuras. Claro, o sea, no de nuestros hijos, sino de los hijos de nuestros hijos, de los que no han nacido, de gente que no vota, que no compra. Bueno, eso añade complejidad. Y luego requiere una colaboración profunda a nivel global. Porque por mucho que, digamos, que una comunidad autónoma, un país, una ciudad consigan alcanzar, por ejemplo, la neutralidad climática, la igualdad, esto si no se hace a nivel global, los impactos de la desigualdad afuera o del cambio climático no se van a quedar en las fronteras de esa ciudad. Entonces, claro, todo esto hace que sea un reto especialmente complejo y yo creo que, claro, que la ambición de estos objetivos los vamos a alcanzar en 15 años, pues será quizá excesiva, ¿no? Tú has mencionado, estamos muy lejos, pues es verdad. De hecho, nuestro informe anual dice que ninguno de los objetivos va en camino de alcanzarse y que solo el 17% de las metas van en camino de alcanzarse en el 2030. Pero lo cierto es que también vemos que se ha progresado mucho, que se ha hecho mucho, que han cambiado muchas cosas. Y yo creo que ahora también es importante centrarse en eso. ¿Qué es lo que ha hecho que determinadas cosas hayan salido bien, que determinados pues, aspectos del desarrollo sostenible hayan avanzado más, que determinadas soluciones hayan sido particularmente exitosas? ¿Cuáles han sido pues, las condiciones que se han dado para que eso haya sido así? Es decir, ¿tú crees que, o sea, hay veces que ese marco teórico es como muy amplio, y crees que para aterrizarlo
debemos de empezar un poco a mirar a lo que se ha hecho o cómo, o sea, hay veces que a mí me preocupa el hecho de generar un marco teórico que es muy interesante o muy ambicioso, pero luego nos cuesta bajarlo a soluciones palpables y reales, ¿no? Y tú hablas de soluciones que ya se han implementado. O sea, ¿crees que la guía para seguir avanzando es empezarnos también a fijar en lo que ha funcionado? ¿O? Creo que es importante fijarnos en cuáles son los elementos que han hecho que las cosas que han funcionado funcionasen. Y, por ejemplo, vemos alto grado de cooperación intersectorial, gobierno de distintos niveles verticalmente, gobierno, sector privado, academia, sociedad civil. Creo que es importante entender cuáles son los elementos que hacen que determinadas cosas hayan funcionado. Pero creo que la clave no es solo eso, porque la escala del reto supera aquellos ejemplos que han tenido éxito. Vuelvo a una palabra que usabas tú, los planes. A nosotros, desde la organización en la que trabajo, nos parece fundamental esa planificación a largo plazo. La planificación a largo plazo nos permite varias cosas. Primero, de manera científicamente rigurosa, ver si estos retos son o no, estos objetivos son o no alcanzables. Nosotros tenemos varios modelos científicamente rigurosos que demuestran que sí, con audacia y con verdadero compromiso político, financiero y demás. ¿Cuáles son esas trayectorias que nos llevan a esos objetivos y qué tipo de cambios hay que hacer? Estas trayectorias, una vez que se demuestran a través de modelos científicos, nos permiten sentarnos a dialogar intersectorialmente, traer a la sociedad civil y nos permiten anticiparnos. Ya no estamos hablando de un objetivo un poco abstracto a largo plazo, qué significa esto para mi comunidad, para mi país, para mi región, sino que estamos hablando de una trayectoria concreta. Eso quiere decir que estos sectores van a tener que cambiar de esta manera. ¿Esto nos parece bien? ¿Es el 2020, el 2025, el 2030 el momento? ¿Qué tenemos que hacer para anticiparnos? ¿Cómo podemos codiseñar esos cambios con las comunidades que se van a ver afectadas? Es decir, la planificación a largo plazo nos permite dirigir innovación, dirigir inversiones y nos permite anticiparnos a cambios y facilitar ese codiseño incorporando a aquellos sectores que van a tener que cambiar, porque son los que más conocen el sector, pero también son los que tienen que ayudar a pilotar ese cambio para que esté alineado con ese principio de Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás. Has hablado de planes y has hablado de, no sé, creo que de soluciones aplicadas en diferentes sitios, pero me gustaría si pudieses que contases algún proyecto o alguna solución que tú hayas visto que te haya sorprendido o que te haya impactado, porque si no a veces creo que claro, lo vemos todo como desde fuera y hablamos de soluciones, pero creo que a veces es muy ilustrativo bajar y decir, pues mira, esto, aunque sea a pequeña escala o en algún sitio en concreto, yo que sé, que nos hables de 1, 2, 3 soluciones que a ti hayas dicho, joder, qué manera de implementar o qué manera de solucionar estos retos o este problema. No sé. A ver, mira, voy a intentar poner ejemplos de distinta escala y distinto tema. Cuando empezó la pandemia, nuestra red del Amazonas, de manera prácticamente inmediata, lanza una alerta, que es las poblaciones indígenas del Amazonas son particularmente vulnerables a este virus, porque el acceso a centros médicos es muy difícil, son poblaciones remotas, por lo tanto también la llegada de la información de manera veraz, de forma que sea... que ellos confíen en el interlocutor que está aportando esa información, es particularmente difícil. Pero claro, nuestra red pues está sobre todo conectada con universidades y con organizaciones de la sociedad civil que son productoras de conocimiento. Nuestra red del Amazonas en particular tiene mucha relación con poblaciones indígenas, pero claro, no necesariamente son conocedores de todo lo que no se sabía o
a medida que se va descubriendo de la realidad sanitaria, ¿no? Entonces, esta red de manera veloz establece una alianza grande con distintas organizaciones de la sociedad civil de poblaciones indígenas, con los hospitales de la región, pero también con el gobernador del estado de la ciudad de Manaos, con instituciones del sector privado de logística, para poder llevar información a las poblaciones indígenas de manera segura, es decir, que no incrementen los contagios, porque de pronto la persona que va allí está contagiada y lo que está haciendo es propagar la enfermedad. Hacerlo de manera que sea pues asequible y que ayude a formar a gente dentro de las distintas poblaciones. Establecer rutas de logística para traer a personas que están enfermas a centros sanitarios y hospitalarios. Bueno, después de hecho, esta red va transformándose a medida que avanza la pandemia también para proveer acceso a vacunas, ¿no? Entonces, esto es una solución concreta a un problema que hemos vivido en los últimos años. Se me ocurre también, por ejemplo, la red española analiza un problema específico con respecto a la descarbonización. Sabemos que para llegar a la neutralidad climática en el 2050 necesitamos de un despliegue a escala y a cierta rapidez de las tecnologías y de las infraestructuras renovables. Pero también sabemos que esto está creando problemas con los territorios. No podemos ignorar esto. Entonces, la Red Española de Desarrollo Sostenible, nuestro capítulo español, lanza un estudio para ver cuáles son ejemplos positivos de esa relación de las grandes empresas de renovables con el territorio. ¿Qué tipo de información, qué tipo de pues acceso a expertise, como expertise legal, necesitan las comunidades? ¿Qué tipo de marcos de diálogo se pueden establecer y qué tipo de facilitación es la correcta para que estos cambios se realicen pues con digamos que de nuevo involucrando en la co-creación a las comunidades? Y quizá por último hablaré del sector alimentario. Sabemos que el reto de la producción de alimentos pues está conectada con muchos de los grandes retos actuales, pues la desigualdad, la seguridad alimentaria, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad. Nosotros tenemos un equipo que hace modelos a largo plazo científicamente rigurosos y adaptados a cada uno de los países que trabajan en este consorcio para ver cómo puede transformarse el sector de la alimentación de ese país. Pero no lo dejan en un modelo matemático, sino que hacen una serie de ejercicios de participación en los que pues, los agricultores, los ganaderos, las comunidades afectadas participan también en cuestionar algunos de los principios de estos modelos, así como pues, los gobiernos de distinto nivel, el sector privado, etc. Y salen de ahí nuestras redes, luego sacan iniciativas interesantes. Una a muy pequeña escala, pero que me parece una cosa muy potente, es nuestra red suiza. Analizó cuáles eran las 10 recetas que se repiten más en los menús familiares en Suiza. Y cogieron esas 10 recetas y buscaron una alternativa baja en carbono para esa dieta. Y establecieron un libro de cocina específicamente para hacer esas dietas de manera que sean mucho más sostenibles. Y además trabajaron en ello con el sector de la agricultura, con el sector ganadero y con el sector privado, incluyendo supermercados y demás. Entonces, esto es algo muy potente, porque al final, yo sé que en mi casa repetimos esta receta una y otra vez porque, oye, trabajamos y no tenemos tiempo de innovar tanto, ¿no? Entonces, el tener eso, de pronto, pues oye, si usas menos de esto, si añades de esto, si lo compras aquí, si lo haces, tienes una dieta más sostenible, me parece algo muy potente también. No sé, me gustan mucho esos pequeños ejemplos porque creo que ilustran muy bien cómo realmente se puede pasar de ese marco teórico al impacto, ¿no? Lo que pasa es que a la vez vemos que
que hay un consenso que parecía que estaba hecho en torno a los objetivos de desarrollo sostenible que de alguna manera también se está rompiendo, ¿no? Y, por ejemplo, países como Estados Unidos se han retirado de acuerdos clave y creo que hay un reto de ver cómo ese discurso que parecía que nos ponía de acuerdo a todos, que era afrontar el tema de la sostenibilidad a largo plazo, se ha roto. ¿Cómo crees que podemos volver a entrar ahí, ¿no? Porque joder, yo creo que en esta situación en la que estamos empezando a entrar en un mundo de bloques, no sé, volver a entroncar con ese discurso se vuelve como muy relevante, ¿no? Sí, es un poco la pregunta del millón. A ver, yo creo que lo primero que diré es los retos que señalaban los objetivos del desarrollo sostenible, lamentablemente ni los hemos resuelto, sino que incluso se han hecho más acuciantes y no se van a ir a ninguna parte. Siguen ahí y están en el origen de muchos de los problemas que tenemos. Y esto de hecho lo reconocen en Estados Unidos también, ciudades, estados y también instituciones del sector privado que saben que es un tema existencial. Entonces, esto por un lado. Entonces, ¿cómo volvemos a crear esos consensos? Bueno, como digo, esta es un poco la pregunta del millón y creo que yo tengo que ser muy humilde en reconocer que no va a haber una solución milagro. Creo que en muchas regiones del mundo hay un reconocimiento de que el desarrollo sostenible y los retos de desarrollo sostenible son retos existenciales, tanto para una empresa concreta, para un país concreto, para una región concreta, para un sector productivo concreto, y que esto hace que se estén poniendo las pilas, diga lo que diga Estados Unidos, ¿no? Y me parece que ahí quizá es donde nos tenemos que agarrar. ¿Cuáles son los campeones que están tirando de esta agenda ahora y cómo podemos establecer cooperaciones con estos campeones? Pero por otro lado, yo creo que hay un reto también de por un lado, de educación, de entender realmente qué es lo que está dentro de la agenda y qué son cosas que se están diciendo que están dentro de la agenda y nada tienen que ver con esta agenda, cómo generamos, ahora está muy de moda esto de las narrativas, ¿no? Cómo generamos narrativas ilusionantes. Porque la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, surgieron de esta pregunta de qué futuro queremos. Y yo creo que ahora estamos en un momento en el que es que cada mañana nos levantamos con un susto, da la sensación de que todo está cambiando de manera muy rápida y a lo mejor tenemos que recuperar esa pregunta, ¿qué futuro queremos? Y si el futuro que queremos es ese, ¿cómo llegamos allí? Y mucho de lo que queremos está conectado con un futuro sostenible, no un futuro no sostenible. Para cerrar un poco este tema de los retos, como nosotros estamos más relacionados con el tema de la ingeniería de caminos, de la ingeniería civil, a mí me preocupa que siempre que hablo por ejemplo, con ONGs, se está viendo cómo hay unos recortes, ya no solo de la financiación para temas de desarrollo y desarrollo sostenible, sino que especialmente para temas de infraestructuras que desde nuestra óptica toca tantos temas de desarrollo sostenible que a mí personalmente me parece como muy grave que cada vez se esté recortando más ahí. No sé mi pregunta es cómo podemos volver a mandar un discurso en el que pongamos de manifiesto que las infraestructuras son algo crítico para estos objetivos. Es fundamental lo que estás diciendo, tanto el tema de las infraestructuras como el tema de la financiación para ellas. Nosotros solemos decir que el desarrollo sostenible y que la Agenda 2030 es en definitiva una agenda de inversiones,
de inversiones en acceso a servicios de salud, de educación, de alta calidad y demás, que conlleva una serie de infraestructuras ya de por sí, y de inversiones en infraestructuras verdes. Ha habido una cumbre, como sabes, en Sevilla este verano, la cumbre de financiación para el desarrollo, que ha explorado no solo si se está reduciendo o no los presupuestos, sino también si tenemos la arquitectura financiera global adecuada para el reto del desarrollo sostenible y de este tipo de inversiones que son imprescindibles. Y yo creo que es muy positivo que haya habido una reflexión bastante humilde y bastante honesta por parte de los países de que estas instituciones requieren una reforma fundamental. Y hay una serie de países que se han comprometido con ello, así como las Naciones Unidas en sí. Entonces yo creo que la base, yo creo que en el corazón de este reto que has apuntado tú está esta reforma de las infraestructuras, de la arquitectura financiera global, para que pueda movilizar, pero también canalizar la financiación adecuada a este tipo de infraestructuras que son fundamentales si hemos de alcanzar un futuro sostenible. Yo fíjate que hay una parte que también creo que es importante y es ya para abordar estos temas, y es cómo también podemos meter a las nuevas generaciones, es decir, a la gente que viene detrás, ¿no? Entonces, no sé, ya que vosotros tenéis tanta relación con universidades, ¿cómo estás viendo, o sea, cómo pueden esos estudiantes que están ahora mismo en las universidades entrar a colaborar con estos retos, a ganar esa sensibilidad o incluso a liderar los cambios que se necesitan? Claro. O sea, ¿cómo, no sé, ya que tú estás como tocando muchas iniciativas, sí, ¿cómo ves que pueden entrar ahí? Bueno, nosotros tenemos una red que es SDSN Youth, que es básicamente una red de jóvenes. Y yo tengo que decir que, claro, yo cuando escucho en la prensa o en la radio, cuando leo el periódico, los jóvenes de hoy, ¿cómo los metemos? Están la desafección y demás. Bueno, yo en esta red estoy en contacto con gente joven extraordinaria además en muchos sentidos, en el compromiso que tienen, en el nivel de formación que tienen, una formación que por un lado es formal, pero por otro lado es también autodidacta. O sea, han aprendido a usar determinadas herramientas que yo, desde luego, me intentan explicar y aprendo poco a poco, pero que no tengo la misma facilidad que ellos. Y veo unas ganas enormes, no solo de participar, sino de liderar, como tú has dicho, de liderar algunos de estos cambios y de ser escuchados y de ser dados el lugar para que puedan contribuir. Entonces, y estas personas son inspiración para sus compañeros y compañeras. Y en esta red tenemos gente de todos los continentes, tenemos gente que son realmente extraordinarias y que además yo luego veo cuando terminan la universidad pasan a hacer cosas que son muy inspiradoras para mí y creo que para sus compañeros y compañeras. Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir es que hay mucha gente joven que está muy comprometida y que tiene muchísimas ganas y que quizá también nosotros tenemos que hacer una reflexión de qué espacios tenemos, en qué espacios tenemos que introducir a gente joven desde la humildad para que tengan una oportunidad de co-crear y también qué reflexiones tenemos que hacer nosotros de si estamos creando esos espacios, ¿no? Porque yo he oído a gente en alguna ocasión decir, es que ves, es que aquí no ha venido nadie. Y digo, pero por favor, si es que este formato mismo no se presta a que venga nadie de menos de 25 años. A lo mejor es que lo que tenemos que cambiar somos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que también nosotros tenemos que reflexionar mucho sobre cuáles son los formatos que podemos
que podemos introducir y de dónde tenemos que dar un paso atrás y escuchar, ¿no? Sí, o sea, coincido mucho con esa parte de, bueno, primero que tenemos como una visión un poco paternalista hacia los jóvenes y que yo creo que no les estamos dando el marco adecuado, pero comparto mucho esa parte de que ya se están haciendo cosas y quizás la mejor inspiración pueden ser las personas jóvenes que ya están haciendo cosas, ¿no? O sea, no sé, cuéntanos algunas iniciativas que tú hayas visto de gente joven que podría inspirar, que podría transmitir ese cambio, esa innovación, no sé, ese compromiso. Sí, bueno, es que podría hablar horas de este programa que tenemos nosotros. Dentro de él hay un programa específico conectado con el marco de la ciudad, donde gente joven presenta un reto de su comunidad, de su ciudad e intenta buscar una solución. Y buscamos también situaciones de mentoría que puede ser con gente del sector privado, con gente del sector público de la ciudad o de la sociedad civil. Y estamos viendo algunas soluciones extraordinarias y de hecho es muy esperanzador que mucha de la gente que viene de ese programa acaban siendo la persona más joven votada para la asamblea de la ciudad de Casablanca en Marruecos o en la ciudad de Sydney. Hay muchos de los jóvenes que han participado en ese programa que pasan al sector público, al sector privado desde edades súper tempranas y hacer un trabajo formidable. Entonces, bueno, pues yo creo que es cuestión de buscar y de darles altavoz. ¿Te has encontrado, o sea, como siempre intentamos relacionarlo con las infraestructuras o con la ingeniería civil, ¿te has encontrado alguna solución en ese área? No sé, a lo mejor no hay, ¿no? Pero no sé, a lo mejor vosotros habéis visto cosas así. Pues mira, sí, nosotros hacemos un premio cada año en el que colaboramos antes con Siemens Gamesa y ahora con Siemens Energy para buscar soluciones al objetivo número 13 de acción climática. Y trabajamos con universidades de todos los continentes y estudiantes de máster aportan soluciones que además les decimos que tienen que ser transdisciplinares, o sea que incluyen, muchas veces son ingenieros o ingenieras, pero muchas veces trabajando con gente de las facultades de arte y ahí tenemos un montón de soluciones que son del sector que son infraestructuras para resolver problemas de sus comunidades. Y de hecho es que me da un poco de rabia porque ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál era la solución, pero sé que me parece que fue hace 2 años o 3 la solución propuesta por Sudáfrica no ganó el premio, pero era una solución tan interesante que desde Siemens Energy decidieron darles financiación también porque les pareció extraordinaria también. Y era un tema de infraestructuras de acceso a agua y temas de saneamiento, pero no recuerdo exactamente la... Vale, pues me tiraría hablando horas, pero vamos a intentar ir cerrando. Hay una serie de preguntas que lanza la Fundación José Entrecanales Ibarra y te las voy a hacer, son quizás un poco más diferentes a todo lo demás, ¿no? Pero la primera sería, ¿qué o quién te inspira en tu día a día? ¡Oh, wow! Bueno, es que me inspira tanta gente. A ver, no sé si te va a parecer una manera de evadir la pregunta, pero específicamente en el trabajo que tengo yo, tengo que trabajar con investigadores e investigadoras, con oficiales públicos, ministros, ministras, o sea, gente de muy distinto ámbito de todo el mundo. Entonces, para mí, esta es una fuente de inspiración diaria. Es una cosa que... Yo llevo 13 años ya en SDSN y parte de por qué no me planteo un cambio es porque siempre hay una nueva persona que conozco en este ámbito que me parece absolutamente inspiradora. Y la siguiente sería, ¿quién ha sido un referente en tu carrera profesional? Wow. Claro, es también...
Es también trampa si digo que tengo muchos. Puedes decir varios si quieres. Mira, a ver, yo creo que mi padre es un referente para mí, sobre todo por la ética profesional. Y es una cosa que mi abuelo, por parte materna, era igual. O sea, son personas que siempre han puesto la ética por delante del progreso de su carrera o el hacer algo repentino, y para mí eso tiene mucho valor y me guía mucho diariamente en cómo me comporto con los compañeros y las compañeras, en cómo pienso, en qué pasos dar y cuáles no. O sea, a lo mejor sí, ha sido sobre todo una guía en términos de la ética, que para mí es muy importante. Y ya la última sería, ¿qué le dirías a un joven ingeniero o ingeniera de caminos que está a punto de comenzar la carrera este año? Pues que disfrute mucho, que aprenda mucho, que disfrute del aprendizaje como fin en sí mismo, que es una maravilla tener el privilegio de poder aprender, que conozca a personas maravillosas y no tan maravillosas, pero que aprenda también de eso, que se mezcle, que participe en actividades en la universidad, que vaya a otros campus, que se mezcle, que disfrute. En definitiva, la universidad es una experiencia tan maravillosa, tan de aprendizaje, de evolución, de experimentación, que haga todo eso. Eso sería. Pues muchas gracias, María. Muchas gracias a ti, Daniel.